que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Solo decís una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Amén. ¿Me escuchan? ¿Un poquito? Que Dios les bendiga. A los jóvenes de 14 a 18 pueden subir con su maestra. Niños menores pueden subir también con su maestra. Teresita, quédese tranquila. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos un poquito nerviosos, como siempre, con el temor y temblor de Dios. Siempre hay un calor diferente aquí. Algún momento van a recibir el fuego. Bueno, tenemos hoy una prédica, la continuación de la prédica pasada. ¿Debemos juzgar a los demás? ¿Nosotros podemos juzgar a los demás? Segunda parte. Y después de la prédica tenemos también la presentación de nuestra niña, la hija de nuestros hermanos, Angeli y Christopher. Y vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo. Continuamos en el Sermón del Monte. El libro de Mateo, Sermón del Monte, capítulo 7, versículos del 1 al 6. Vamos a tratar de ser lo más rápido posible para que estén conformes, contentos con la palabra de Dios. Amén. En el Sermón del Monte, capítulo 7, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Dura la palabra de Dios, ¿verdad? A simple inspección es dura, pero el Señor tiene su amor y su misericordia y su gracia puesta en la palabra de Dios, aunque a veces nos hace ver que es una palabra que corta, una palabra que nos hace meditar, y ese es el propósito, ese es el motivo, que el Señor a veces
pone unas palabras que parecen cortantes, de doble filo, como la espada, que ustedes nosotros conocemos. La palabra de Dios es la espada de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, dice, en el versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice aquí la palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados. A simple inspección dice que no juzguemos, y la mayoría de nosotros juzgamos de una. Tan rápido somos para juzgar cualquier cosa, lo que vemos. Hay algunos hipercríticos que juzgan de todo. Vienen a la iglesia solo a juzgar. Están en la calle juzgando, ven al hermano juzgando, ven al familiar, juzgan. Pero Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Tampoco significa que no debemos hacer ningún tipo de juicio. Debemos hacer un juicio consciente. Un juicio no a la ligera, no rápido. No una sentencia, sino un juicio de lo que está pasando. El juicio injusto y despiadado está prohibido. Ante nada, porque manifiesta algo que no es de Dios. El juicio injusto no representa a Dios. Y si nosotros que somos cristianos, porque Dios habla al pueblo, a sus hijos, a sus escogidos, y si nosotros que somos hijos de Dios, hacemos un injusto juicio, no estamos representando a nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos en problemas, ya estamos pecando ante Dios. Con la frase para que no seáis juzgados. Muchos decimos, no juzgues para que no te juzguen. No juzgues para que no seáis juzgados. No quiere decir el Señor. El Señor quiere decir, juzga con un justo juicio. Juzga porque te van a juzgar de la misma manera. Y no es que me importa mucho que yo quizás haya cometido algún error y siempre tengo que poner a mi hermano Rodrigo porque él no se enoja. Hago un error contra Rodrigo y Rodrigo me va a juzgar a mí para atrás. Eso no es lo importante. Lo importante es que Jesús, nuestro Dios, me va a juzgar. Si yo hago algo erróneo en contra de mi hermano, nuestro Dios me va a juzgar a mí, no mi hermano. O sea, no es algo tan simple, no juzgues para no ser juzgado. El juicio siempre debe ser por parte de Dios. Nosotros no debemos hacer ningún juicio. No debemos mandar a nadie al infierno. A veces, ¿tú ves? Tú me estás juzgando, me estás mandando al infierno. No, nosotros no hacemos eso. Solo Dios puede hacerlo eso. Solo Jesucristo. Y miren lo que dice Juan 5:22. En el libro de Juan 5:22 dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio a su Hijo. A su Hijo Jesucristo. Entonces ninguno de nosotros puede juzgar a nadie injustamente. Ninguno de nosotros puede condenar a nadie. Solo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dio la vida por nosotros. Porque Él fue el que cumplió. Él fue justo, Él fue digno. Él no tuvo ningún pecado. Nosotros somos pecadores todos. Algunos arrepentidos, unos que están pensando arrepentirse y otros que ni idea tienen de arrepentirse. Pero estamos aquí, todos. Todos estamos aquí, congregados. Durante el reino milenial va a haber un tiempo de 1000 años que Jesucristo nos va a llamar y va a estar con nosotros. Ahí sí vamos a juzgar. Ahí sí vamos a ser partícipes del juicio con nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta mientras, nada de juicios. Solo Jesucristo. Sí tenemos que hacer un juicio. A veces parece algo que no tiene sentido, ¿verdad? ¿Juzga o no juzga? ¿Juzga justo o no juzgues? Un juicio severo, drástico, no debemos hacerlo. Un justo juicio para sacar del error a algún hermano, o para sacarnos del error nosotros mismos, o sacar del error de cómo pensamos de Jesucristo o de Dios, sí lo debemos hacer, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. En 1 Corintios 6:2 nos dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, pregunta, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, nosotros, los hijos de Dios, vamos a juzgar a todo el mundo, a todos los pecadores, en un tiempo. ¿Y nosotros seremos indignos si hacemos un juicio pequeño aquí para salirnos del error? ¿O para arreglar el problema entre algún hermano? Pues no. Dios dice no. No es injusto.
Es digno juzgar justamente. Es digno sacar del error al hermano. Es digno confrontar a ciertos hermanos, pero para que entren de a buenas, no para que se maten unos contra otros. Tenemos que hacer un justo juicio y llevarles por la palabra de Dios para que puedan entender en qué están pecando, cuál es el error. Dice que sois indignos si hacen un justo. No, no somos indignos. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que seamos justos, honestos, íntegros, para poder juzgar a los demás. El apóstol Pablo pregunta en Romanos 14:4. Pregunta a los que les gustan hacer un juicio así, a la ligera. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para que su propio Señor esté en pie o cae? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno? Aquí se relaciona al siervo de Dios, al criado ajeno. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al siervo de Dios? Ahora voy a poner a Héctor. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Héctor? Si es un siervo de Dios, si el Señor lo ha puesto, ¿el Señor lo pone o el Señor lo quita? ¿El Señor lo funde o el Señor lo levanta? Entonces nos dice, ¿quién tú eres que juzgas al criado ajeno? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los siervos de Dios? A no ser que estés mal en la palabra de Dios, que sea constante la palabra de Dios explicada de una forma que no es bíblica. Ahí sí podemos hacer un justo juicio, pero mientras tanto, no. El apóstol Pablo le pregunta al apóstol Pablo, ustedes saben que el apóstol Pablo le tenía en poco lo que nosotros pensemos de él, o lo que en ese tiempo pensaban de Pablo. A él no le importaba mucho que le critiquen en su ministerio. A él no le importaba ni que él mismo se criticaba de sí, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y muchos de aquí de la iglesia de Dios, saben que están haciendo la voluntad de Dios, aun que sean criticados o juzgados por cualquier persona. Y miren lo que dice en 1 Corintios 4, del 3 al 4. Vamos al libro a la carta a los Corintios. 4, del 3 al 4, y dice, el apóstol Pablo dice, yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo a mí. Porque aún de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. A él no le importaba lo que digan los demás. Mientras se mantenía en la palabra de Dios, él decía, a mí me importa poco que ustedes me juzguen. Aún yo mismo no me juzgo. Lo que sí me importa es que Jesucristo me juzgue, que mi Señor me juzgue. A excepción, mis hermanos, de que, como dije, el que se para aquí al frente, o alguno de los líderes de la iglesia, está enseñando una doctrina diferente a la palabra de Dios, o está enseñando algunas formas antibíblicas de ver la palabra de Dios. A ese sí debemos juzgar. A ese sí debemos hacer un justo juicio. Hay que ser claros en la palabra de Dios y no estar teniendo pena de que algún hermanito se va a ir de la iglesia o de que algún hermanito me va a criticar o me va a confrontar afuera. Tenemos que ser abiertos, directos en la palabra de Dios y mantenernos firmes en lo que Jesucristo dice, sin importar lo que nos critiquen o nos digan, sin importar lo que nos juzguen de una forma errónea. A nosotros nos importa solo que Jesucristo nos juzgue. Vamos a la carta a Santiago. La carta a Santiago, capítulo 4, versículos del 11 y 12 nada más. Dice, hermanos, miren lo que dice a los hermanos de la fe. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley.
Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, miren la pregunta, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quiénes somos para juzgar a otro? ¿Quiénes somos para juzgar su ministerio? Siempre que juzgamos sin misericordia, condenamos a las personas. Cuando juzgamos sin misericordia, a veces, no, es que te voy a decir, este hermanito me cae mal. O esta persona me cae mal. Lo voy a juzgar, pero severamente. Sin siquiera percatarse de las verdades, solo porque le cayó mal. Y le mandó al infierno. Y le despidió de la iglesia. Y hizo lo que le da la gana. No debemos hacer de esa manera. No debemos juzgar y pretender ser Dios. Nosotros no somos dioses, nosotros somos siervos de Dios. Y todos nosotros estamos al mismo nivel. Ninguno es más, ninguno es menos. Ni el que está aquí es más, ni el que está sentado allá es menos. A todos nos llamó Dios. No vio a negro, blanco, no vio mujer, varón, esclavo, libre, no vio nada. Solo vio el corazón de cada uno de ustedes. De cada uno de nosotros. Miren lo que dice un poeta de la antigüedad desconocido. No juzgues el funcionamiento de su cerebro y su corazón que no puedes ver. O sea, si no podemos ver, ¿cómo vamos a juzgar a esa persona de lo que piensa y de lo que siente? Lo que a tus ojos empañados parece una mancha, a los ojos de Dios luz pura podría ser. Siempre nuestros ojos están manchados porque no somos justos como Dios. Así que no hagamos ese juicio sin justicia. Dice, una cicatriz bien ganada, traída de algún campo, donde tú solamente quisieras desmayar y renunciar, la criticamos. Las manos del campesino, las manos del trabajador, que les vemos callosas y sucias, las criticamos y decimos a veces, sucio, no queremos estar junto de esa persona. Pero no sabemos esa persona cómo trabaja, qué es lo que hace, qué íntegro que es, trabajando para el sustento de su familia. No como otros que están en las calles pidiendo dinero, y ahora es negocio en la calle. Ya no piden por necesidad, ya piden por negocio. Eso dice que veamos, hagamos un justo juicio, no solo lo que vemos. Jesús, nuestro Señor y Salvador, no nos pide que dejemos de examinar y discernir, sino que renunciemos a la presunta tentación de ser Dios. Renunciemos a querer ser dioses. Juzguemos con un justo juicio. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, o serás medido. Ahí nos pone un stop a algunos. Ahí nos pone, no voy a juzgar porque me van a hacer lo mismo. No voy a medir porque, verás, dicen algunos, verás lo que me estás diciendo, lo mismo te va a pasar. Una condenación que nos hacen. Para que no les juzgue, para que no les diga nada, para que no les digan, estás mal, arrepiéntete. ¿Y por qué no te ves tú? ¿Quién tú eres para juzgarme? Dicen. En la iglesia y fuera de la iglesia. La mayoría de personas, la mayoría de nosotros, no dudamos en juzgar pues a simple inspección. Rápido lo juzgamos a cualquiera. A veces, si miren, llegó tarde. No por los que llegan tarde. Llegó tarde, pero no sabemos lo que está pasando. No sabemos qué pasó en el camino. No sabemos lo que sucedió con ellos, pero ya estamos juzgando. Juzgamos todas las cosas a nuestra manera, como nosotros la veamos, como nosotros queremos. Y eso es lo que Dios quiere que no hagamos. Jesús quiere que juzguemos, sí, pero de la misma manera que Dios nos va a juzgar a nosotros. Hagamos un juicio con amor, hagamos un juicio con gracia, hagamos un juicio bendiciendo, hagamos un juicio tratando de sacar a esa persona que está mal para que siga en el camino de la verdad, no tratando de hundirle a esa persona. No tratamos de juzgarle para que se condene, sino tratamos de juzgarle para que salga de esa condenación, de esa cárcel de pecado, de delitos.
para que salga de esa oscuridad de no conocer a Dios y llegue a la luz de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, la mayoría que decimos que somos sus hijos. Por lo tanto, a veces cuando asumimos el papel de Dios, le estamos quitando la función a Dios. Le estamos quitando la función de Dios. Y nos sentimos a veces los grandes, los que no tienen mancha, no tienen delito ni pecado. Y decimos a veces, wow, el hermano es tan santo. O la hermana, para que balancear, ¿no? O la hermana es santa. Miren cómo es ella. Todos podemos caer. Todos podemos fallar en algún momento a Dios. Y en ese momento que yo o alguno de ustedes falle, yo quisiera ese juicio amoroso que Jesús hizo con algunos, que Él se tropezó, vamos a decir, en el camino. Así como la pecadora. ¿Qué le dijo después de que le salvó? Vete, y ya no peques más. O a la mujer que estuvo en adulterio. Todos le iban a apedrear. Todos. Y era solo poniéndole una trampa a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando le llamaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor? Estaba escribiendo en la tierra. ¿Qué escribiría? No sé. La mayoría de hombres estaban ya apedreando, porque el adulterio o la fornicación en esos tiempos era apedrear, muerte. ¿Qué estaría escribiendo el Señor Jesucristo? Me imagino, quizás, Danilo, adúltero. ¡Ay! Boto la piedra entonces. Héctor, mentiroso. ¡Ay! La piedra para abajo. Empiezo así por los ancianos, porque eran los líderes de la iglesia los que querían apedrearle a ella. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Él ve lo que nosotros no veíamos, el corazón de esa mujer que se estaba arrepintiendo genuinamente. No que estaba solo porque le iban a matar, se asustó y, ay Señor, ayúdame. No, el arrepentimiento era genuino y dijo, ya no voy a hacer más esto, me arrepiento, perdóname Señor. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, ya todos los pecadores se fueron, los que iban a apedrear se fueron, las piedras en el piso. Y el Señor Jesucristo dice, ¿dónde? ¿Dónde están los que te iban a apedrear? Se han ido, Señor. Ni yo te condeno entonces. Y no es que no era pecadora, sino que se arrepintió. El Señor es omnisciente, Él ve todo, Él sabe todo. Y vio el corazón de esa mujer y fue a misericordia. Y le perdonó a esa mujer. Y le dijo, vete, no peques más, pero no peques más. ¿Pero qué creen? Volvemos a pecar. Volvemos a pecar. Pero tenemos un buen abogado, a nuestro Señor Jesucristo. Y si alguno, hijitos, dice el apóstol Pedro, hijitos, y si alguno pecare, abogado tenéis, a nuestro Señor Jesucristo, el único justo, el único verdadero. Así que hermanos, en Santiago 3:1 nos dice, y nos advierte, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Quien está calificado para enseñar y juzgar, ese será juzgado de una manera más estricta. Y eso no quiere decir no enseñen, no aprendan la palabra de Dios. Eso quiere decir, si estás mal y te das cuenta que estás mal, y estás juzgando, y estás enseñando de una forma mala a los demás, atente a las consecuencias. A ti te voy a juzgar de esa misma manera. Y no me vas a decir que no sabes la palabra de Dios, porque sí sabes. Y no me vas a poner excusa diciendo que es que lo hice sin darme cuenta. No, al maestro, al que enseña la palabra, ese va a ser juzgado justo, conforme a esa palabra. Quizás el que no sabe la palabra dirá, es que no supe, pero eso no hay excusa, tampoco hay excusa. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, existe un Dios, existe un Creador. Y excusarme de cualquier cosita, no voy a leer la Biblia para que Dios no me juzgue. Error, te estás condenando tú mismo. Y nos estamos condenando todos, los que no hacemos conforme lo que enseñamos. A veces enseñamos, pero no hacemos.
A veces enseñamos y después criticamos a los demás porque no hacen como decimos. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque los judíos eran malos. Hacían cosas contrarias a lo que ellos predicaban y decían. Y lo que algunos pastores de estos tiempos también lo hacen. Son mentirosos. Pastores, curas también. También de las otras religiones. Hay mentirosos. Hay personas que van a ser sacadas de todo el error, así como Pablo fue sacado. No todas las religiones están mal, todas las religiones están mal. Pero hay personas fieles que Dios los va a sacar, así como lo sacó el apóstol Pablo. Él sabía mucho, pero Dios lo iba a usar. Muchos no saben, pero Dios va a tener misericordia. Tenemos que estar percatados de lo que Dios va a hacer. En Romanos 2, 1, 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es seguro de verdad. Lo que había dicho, lo que estoy diciendo. Así es que, quien quiere ser maestro, enseñe la verdad y aténgase a las consecuencias. Las consecuencias es si enseñamos la verdad y enseñamos las cosas de Jesucristo, vamos a ser bendecidos. Sin importar que nos critiquen, sin importar que algún inteligente de por ahí salga, eso no es verdad, eso es mentira. La Biblia es una fábula. Las cosas que están ahí, no, ¿cómo en estos tiempos? Si ya estamos en el siglo XXI, ¿cómo van a creer cosas raras? Así nos dicen a veces. Pero nosotros confiados en la palabra, confiados en nuestro Dios, confiados en quien nos salvó, nos mantenemos firmes. Así nos digan lo que nos digan. La mayoría de nosotros cristianos, hermanos panderetas, nos dicen. Los hermanos alejados, los hermanos del camino, los hermanos aleluyas. Y algunos se resienten y se van. Tenemos que mantenernos firmes, mis amados hermanos. Pensar que otras personas están debajo de nosotros es tener un punto de vista equivocado acerca de los demás. Pensar, yo, si pienso que ustedes están por debajo de mí, estoy equivocado, muy equivocado. Y el Señor me va a juzgar. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. El que sabe más o el que sabe menos, es de acuerdo al corazón. Dios está mirando los corazones. Y Dios, miren, Jesucristo asevera que hacer un juicio injusto es como un boomerang. ¿Conocen el boomerang? Tiran y regresa. Regresa. Yo hago un juicio malo y me regresará a mí. Me condenarán a mí. Me juzgarán a mí. Así pasó, ¿se acuerdan con Mardoqueo? En el libro de Esther. Amán le estaba queriendo matar a él porque estaba en contra, porque Mardoqueo no se postraba ante él, no le rendía pleitesía. Y este Amán dijo que mandó a hacer una horca. Dijo, esa horca es para Mardoqueo. En algún momento de la vida de él lo vamos a ahorcar. ¿Por qué? Porque no me respeta, no me saluda. Él es un judío, yo soy una persona influyente en este reino. Y cuando toda la iglesia, cuando todo el pueblo de Dios se puso en ayuno y oración junto con Esther, las leyes cambiaron. Y esa horca que era para Mardoqueo, ¿a quién creen que le pusieron ahí? Amán, Amán. Y miren, así nos puede pasar a nosotros. Tengamos cuidado. Ahí sí, tengamos cuidado de decir la verdad y hacer las cosas como Dios quiere. ¿Se recuerdan de David también? David se enamoró de una mujer y a nadie quería hacer caso. Estaba en el error, mandó a matar al esposo de la mujer, lo puso al frente de la batalla y pasó. Tuvo que venir un siervo de Dios, tuvo que venir un sacerdote de Dios para hacerle ver, David, tú no sabes que una persona tiene muchas ovejitas, muchas, pero decidió coger la única que tiene un hermano. ¡Ah! Maten a ese,
Que pague 4 veces. David, ese eres tú. David, ese eres tú. Y así nos van a decir a nosotros. Si no tenemos cuidado de lo que enseñamos, si no llevamos la palabra de Dios como así lo quiere. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice, una visión errónea de nosotros mismos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el propio ojo, en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. ¿Cómo? La mayoría que dije juzgamos de una, rápido, pero no debemos juzgar de esa manera. Aquí, carpus, paja, no significa una partícula diminuta en el ojo, que a veces una partícula pequeña nos molesta en el ojo, o un hollín o un pelito nos molesta en el ojo, estamos todo el día así, si nos ponemos la agüita o nos sacamos algo. Pero aquí no quiere decir una paja, aquí quiere decir un arbusto, o una astillita, o astilla, y la viga, pues obviamente la astilla es menor que la viga, pero relacionando quiere decir un pecado. Y la mayoría de nosotros decimos un pecado pequeño, que es la astilla, y un pecado grande, que es la viga. Pues pecado es pecado, pero la astilla es un pecado grande, grandísimo. Y la paja, la viga, es un pecado gigante, ¿no? Relacionando. Pero sí hay una diferencia pequeña. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice que el que está criticando es el que tiene la viga en el ojo. El que está criticando está con la viga en el ojo así y no puede ni ver, pero está criticando. Y siempre se va a estar, el hermano Danilo llega tarde. Sin agraviar a nadie. El hermano Danilo llega tarde. El hermano Danilo quiere hacer esto. El hermano Danilo se demora mucho en predicar. El hermano Danilo esto. El que está con la viga. Y el que está con la astilla, está ahí. Ok, está bien. Pero Jesús dice, miren, el más criticón es el más pecador. El que critica siempre está ahí juzgando a los demás. Y Dios nos dice, hipócrita. Hipócrita. O hipócritas los que se portan así. Saca primero la viga de tu ojo y después podrás sacar la viga de tu hermano. Imagínense uno con la viga así sacando del hermano, la astilla del ojo del hermano. Hipócrita. El pecado más grande que la mayoría de los eruditos dice que es esa forma de creerse como Dios. Ese pecado moral de sentirse mejor que los demás. Eso es lo que quiere Dios, que quitemos de nuestra vida. Que quitemos esa arrogancia moral. Eso de ser como los fariseos o los religiosos de estos tiempos, de juzgar todo, de confiar en nosotros mismos, en nuestras leyes y no en la palabra de Dios. Tenemos que hacer un justo juicio, ya decimos cuántas veces, tenemos que hacer un justo juicio. Y hecha de ver, transmite de nuestro Señor Jesucristo la palabra, hecha de ver quiere decir, ¿cómo? ¿Estás juzgando? ¿Sin sacarte tu viga? ¿Cómo puedes juzgar si no ves nada? ¿Cómo puedes juzgar la paja de tu hermano? Si tú estás nublado con la visión. Y nuestro Señor Jesucristo dice, ¿cómo? Saca primero la viga de tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano. Sácate primero. Y de ahí podemos sacar la paja de nuestro hermano. Y de ahí podemos sacar la viga o la paja que está en mí y en mi hermano y podemos ayudar a ese hermano a restablecer, a seguir adelante en el camino de Dios, en el camino de la justicia,
En Isaías 6, 9 y 10, en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías 6, 9 y 10 dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no veas con sus ojos, ni oigas con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haga para él y haya para él sanidad. Entonces, cuando estemos limpios, podemos ver estas cosas y no mantenernos en esa ceguera espiritual y tampoco en esa que no podamos oír lo que el Señor nos habla. Si nos mantenemos en ese pecado, en esa altanería, en ese orgullo en contra de las cosas de Dios, no vamos a escuchar a Dios. Venga lo que venga, puede venir Jesucristo mismo y no lo vamos a escuchar. Puede venir un predicador de sana doctrina y no lo vamos a escuchar. Porque nuestro corazón está entenebrecido. No queremos saber nada de Dios. Lo único que queremos saber es lo que a nosotros nos parece bien. Y Dios nos dice, no. Si sigues así, te voy a hacer sordo, así te venga a hablar. Te voy a hacer ciego, así te quieran quitar esa viga del ojo. Tu corazón va a estar duro, así como el de Faraón. Tenemos que tener mucho cuidado. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El individuo que tiene la mente y la actitud de un ciudadano del reino, el individuo, la persona, el Hijo de Dios que tiene la mente de un ciudadano del reino de Dios, aquel que dice que es hijo de Dios, aquel que dice que es cristiano, el que es pobre en espíritu, el que muestra humildad y el que tiene hambre y sed de justicia, ese por seguro que va a aceptar su pecado. Esa persona por segura que va a decir, sí, soy un pecador y me arrepiento, porque está conforme a la voluntad de Dios. Pero el que no es un hijo de Dios, el que no está conforme a la palabra de Dios, no se va a arrepentir. Por nada se va a arrepentir. Así es que Dios nos da unas pautas para sacar no es solo de venir y sacar la viga o la astilla. Un cristiano es difícil que se saque la astilla solo. Necesita a Dios. Necesita clamar a Dios. Señor, y la viga decimos que es el pecado del orgullo. Una altivez en contra de todos. Entonces podemos decir, Señor, ayúdame. Aquí estoy, reconozco que soy orgulloso. Reconozco que me creo la Coca-Cola, la última Coca-Cola. Reconozco, Señor, que soy malo. Ayúdame. Sácame, límpiame. Límpiame de todo pecado, de toda inmundicia. Y cuando el Señor oye nuestro clamor sincero, genuino, el Señor nos limpia. El Señor nos limpia de esa viga y de esa astilla que estaba en nuestros ojos. Y podemos ver claramente ahí sí, ¿quién es Dios? ¿Quién es el juez del universo? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es el hermano que está al lado mío, que es igual que yo, con los mismos sufrimientos, con los mismos dolores, con los mismos pecados? Pero ya soy susceptible a ese dolor, a ese sufrimiento y le puedo dar un consejo genuino y verdadero. Ya limpio los ojos, me puedo dar cuenta que yo mismo soy un pecador que no está haciendo como Dios quiere. Y gracias a Dios, a que me limpió, puedo ver las cosas mejor, las cosas perfectas, como Dios así lo quiere que yo vea. Y puedo ayudar a mi hermano, y puedo bendecir a mi hermano, a mi hermana, y puedo bendecir a la iglesia, y puedo bendecir al necesitado, y puedo bendecir a todo el que necesita de Cristo Jesús, llevándole la palabra de arrepentimiento, el evangelio genuino y verdadero. Ese evangelio que cambia, que transforma a las personas. Entonces vemos que sí necesitamos de Dios para sacar la viga de nuestro ojo y la astilla de nuestro hermano. Ahí sí podemos sacar. Ahí sí podemos, y estoy. Y puedo ayudar a mi hermano a sacar la astilla. Miren en el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo que el rey David escribió cuando Dios lo perdonó del pecado más grande que él tenía.
Miren lo que dice. Salmo 51, 10 al 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y eso es lo que queremos nosotros, que Dios cree un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del homicida, oh Dios, Dios de mi salvación, cantaré mi lengua tu justicia. Entonces, para limpiar nuestra ceguera espiritual, Dios tiene que poner en nuestro corazón un corazón limpio y verdadero, genuino. Cuando estemos con un corazón limpio, genuino y verdadero, podemos hablar a nuestro hermano y quitarle esa paja, esa astilla que le está estorbando a él también. Pero primero tengo que ser yo el crítico, el que juzgaba, limpiar el corazón y la mente para poder hacer lo que Dios quiere que sea, para que converse y hable al pueblo suyo, para que se conviertan y vengan y cantemos juntos la palabra de Dios. Jesús le declaró a Pedro que después que éste se hubo recuperado de la deserción moral, ¿se acuerdan que Pedro se fue enojado porque no sabía si Jesús había resucitado o porque le habían dicho que es el traicionero? Cuando él regresó de eso, él tenía que estabilizar a los otros apóstoles, llevarles la palabra, confrontarlos y confortarlos con nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, o sea nosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno de nuestros hermanos cae, tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre, diciendo: hermano, me perdonas, pero fallaste, arrepiéntete, vuelve a los caminos del Señor, y no juzgarle por lo que hizo, sino restaurarle, porque algún momento cualquiera de nosotros puede caer, y no queremos que nos juzguen, sino que nos restauren de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos con el pueblo de Dios. Toda confrontación, todo lo que es confrontación del pecado debe hacerse con mansedumbre. No enojado de que, ay, estás pecando, vete al infierno. Estás pecando, ya, vete de la iglesia, no te queremos ver más aquí. Sino, hermanos, como dice la palabra de Dios, hablemos con esa persona uno a uno. Hermano, estás mal. Piénsalo. Y si no, pues hablamos con 2 testigos. Hermano, arrepiéntete de tu pecado. Y si no, pues la iglesia completa. Hermano, trata de arreglarte porque estás mal. Y si no, ahí sí, tomemos como cualquier fariseo. Mis amados hermanos, antes que venga Jesucristo, el juicio va a empezar por la iglesia de Dios, por nosotros. Así es que no se asusten que el mundo diga: miren a estos cristianos lo que les está pasando. No se asusten si estamos pasando por dolores, por sufrimientos, por enfermedades. No nos asustemos. Dios quiere que primero nosotros seamos educados, juzgados, para ser el ejemplo para el mundo, para que diga como a Job: miren mi hijo Job. Para que digan: miren mi iglesia, el renuevo, ¿cómo es? Íntegros. Así quiere Dios que estemos nosotros, que seamos el ejemplo para el mundo, sin importar lo que nos pase, sufrimientos, dolores, pérdidas. Es doloroso una pérdida, es doloroso no tener trabajo, es doloroso no poder mantener a nuestros hijos, es doloroso que los hijos estén por el mundo divagando sin saber qué hacer.
es doloroso muchas cosas. Pero Dios nos quiere probar a nosotros primero como iglesia, para ver si nos mantenemos firmes en Cristo Jesús y no desertamos y nos vamos al mundo. Dios quiere que sus hijos sean fuertes. ¿Para qué? Para poder ser el soporte de sus esposas, de sus esposos, de sus hermanos, de sus amigos, para que no se desmoronen por una simple prueba. O no se desmoronen porque le vieron como a la cara cuando entraron a la iglesia y no les saludaron. Por cosas simples, sino por cosas que el Señor nos pruebe. El Señor nos va a probar a todos los que somos iglesia de Dios. Y el Señor mismo nos va a ayudar a salir de esa prueba. El Señor nos va a bendecir. El Señor nos va a llevar de gloria en gloria a cada uno de nosotros. Ya firmes nos mantenemos en el Señor. Y mire lo que dice, que la iglesia va a ser juzgada. O sea que sí debemos juzgar un poquito la iglesia de Dios. Sí debemos juzgar quién está mal. Sí debemos juzgar quién está erróneo en la palabra. Sí debemos juzgar. Y miren lo que dice, drástico aquí. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Tenemos que hacer un justo juicio? ¿Tenemos que saber quiénes son los perros? ¿Tenemos que saber quiénes son los cerdos? Aquí en la iglesia de Dios. No son como los perros de ahora. Los perros de ahora, miren cómo mejor que a un niño. Les mandamos al baño, que les perfumen, les hagan las uñas, les corten su ropita, todo. Parece un bebé, los perros de ahora. Y todo el mundo quiere tocarlos. Los perros en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo eran salvajes. Manadas de perros salvajes. Perros rabiosos. Perros que andaban en los botaderos de basura. En esos tiempos habían los botaderos de basura, ya tiraban todo. Aún hasta los muertos que nadie quería. Y esos perros eran salvajes. Se comían todo. ¿Se recuerdan a Betsabé? Los perros le lambían la sangre y le comieron. Aún a los humanos eran caníbales, eran despiadados. Nada de que mi perrito venga. Perrito venga. Perro salvaje. O sea, tenemos que hacer un justo juicio, ¿no? ¿Quiénes son los perros? Y salvajes, con todos esos lindos atributos. Y los cerdos, también. Dice que no le tire las perlas a los cerdos. En esos tiempos, los cerdos eran lo mismo. Y si ustedes ven en National Geographic o lo que sea, esos jabalíes salvajes, ¿cómo son? Pueden matar a cualquier persona. En unas manadas grandes matan. Y son carnívoros también. Comen cualquier cosa, comen cualquier porquería, vamos a decir. Comen lo que ven en los basureros. Ahora, domesticar a esos perros salvajes, imposible. Imposible. Si no quieren, al perro, imagínense, le están dando comida, el perro no va a querer eso. El perro va a querer lo que encontraba en la basura. ¿Y qué es lo que dice la palabra? El perro vuelve a su propio vómito. El perro prefiere comer su vómito y no lo que le den los otros. Y el cerdo, bien lavadito, lindo, pero se vuelve a revolcar en su lodazal. Así el Señor está relacionando con los que no quieren recibir la palabra de Dios. Ay, Danilo, ¿por qué dices eso? Porque Jesús dice así. El que no quiere recibir la palabra de Dios está relacionando a Jesucristo como un perro salvaje, como un cerdo salvaje. Yo sé, voy a ser criticado, me van a juzgar y todo, pero la palabra de Dios dice así. Vamos a hacer un justo juicio. Hay veces que nosotros llevamos la palabra de Dios al mundo y nos juzgan, nos insultan, blasfeman en el nombre de Dios. Y eso es lo que dice Jesucristo. No des lo santo a los perros. Un sacerdote, los sacerdotes que hacían la ofrenda mataban al becerro, se comían la carne, daban a los que llevaban la ofrenda, lo demás lo quemaban. ¿Por qué? Imaginen tirar lo santo a esos perros salvajes, se vuelven contra ellos y los despedazan. Y a los cerdos, imaginen tirar perlas,
¿Quién va a tirar perlas a los cerdos? ¿Por qué el Señor dice eso? ¿Qué diríamos? ¿Está loco el Señor? No, pero nos está haciendo ver algo excepcional, algo que es de gran tesoro, la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, que en esos tiempos las perlas eran carísimas, era algo muy de costo elevado. Imagine que alguien viene y tira las perlas al cerdo. El cerdo va a quedarle viendo, va a pisotear y va a decir esto no es comida y le ataca a la persona. Así nos pasa a veces cuando llevamos la palabra de Dios. Hay cerdos y hay perros que nos critican, que nos juzgan, que nos dicen de todo, y en estos tiempos más difícil todavía. No podemos hablar a los LGBT porque somos juzgados. Y de una forma drástica, dura. Ellos sí pueden decir cualquier cosa, pero nosotros no podemos decirles nada. Hermanos, discúlpame, pero estás en pecado. Ya se enojaron. Así que si juzgamos, si llevamos la palabra de Dios a esas personas, vamos a recibir algo que no nos gusta. Una crítica dura. Y por recibir esa crítica dura, quizás los juzguemos a esas personas y cometamos pecado. Dios nos dice que mejor limpiemos nuestros pies y nos vayamos de ahí. Ya no nos quieren hacer caso, les llevamos la palabra de Dios. Ellos piensan que es una alusión a que les estamos juzgando, que les estamos criticando, que le estamos viendo su vida y nos insultan y nos critican. Entonces Dios dice, recógete tus pies de ahí, límpiate bien y vete a otro sitio. Y hay algunos que le hablamos de Dios y blasfeman el nombre de Dios. ¿Quién es ese Jesucristo? Eso no existe, es fábulas. Yo era uno de esos antes. Criticaba todo. Pero llegó un momento que nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia con este siervo. Y ahí sí, tuve que entender la verdad de Dios. Postrarme de rodillas, clamarle a Dios que me perdone, clamarle a Dios por sabiduría, clamarle a Dios porque su gracia me cobije para hacer su voluntad. Y yo sé que cada uno de ustedes, mis amados hermanos, estuvieron en el mismo caso. Y también clamaron a Dios. Hubo un momento de su vida que estuvieron en el fondo del lodo cenagoso, en el fondo de la perdición, que ya no había nada ni nadie quien los rescatara de ese mundo que estaban viviendo. Pero llegó nuestro buen Dios con esas cuerdas de amor y nos sacó de donde ya nadie daba nada por cada uno de nosotros. Y miren que en ese tiempo, cuando estábamos sumidos en el dolor, en el delito y en el pecado, ¿quiénes creen que son nuestra crítica más severa? Nuestra familia. Para unos sus padres, para unos sus hermanos, para otros sus hijos, esposo, esposa. Y dije, ¿cómo voy a salir de eso? Si yo quiero que me restauren, no que me hundan más. Yo quiero que me den palabras de amor, que me bendigan, no que me juzguen y me vayan pisoteando. Quiero que me den palabras de alivio, de aliento y me digan, ya va a pasar. Y no, muérete, jódete. ¿Qué? ¿No te recuerdas lo que hiciste? ¿No te recuerdas quién eras? Bien merecido te lo tienes, decían. Pero nosotros no queremos ese juicio. No queremos hacer eso. Nosotros queremos restaurar. Nosotros queremos que Dios salve a esa persona que está hundida en sus delitos y pecados. Nosotros queremos que salve Dios a ese joven que está en la drogadicción, a esa mujer que está en la prostitución, a esos adultos que están todavía en el mundo divagando sin saber qué hacer de aquí para allá, a todo aquel que no conoce a Dios. Que Dios tenga la misericordia que tuvo con nosotros y que su palabra nos llegue a nuestra mente, a nuestro corazón y podamos entender quién es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué es lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros? Que Él murió por cada uno de nosotros que aceptamos la obra grandiosa de Jesucristo. Él sí dijo,
Danilo, tú debes morir en la cruz, crucificado, azotado, odiado por todo el mundo. Pero él dijo, no, yo voy por ti. Yo voy a hacer esa obra. Porque mi Padre me dijo, Dios me dijo que yo vaya a salvarte a ti. Y que no tomes en poco lo que yo he hecho por ti. Y por cada uno de ustedes. Por cada uno de ustedes. Porque ninguno era merecedor de estar aquí. Ninguno. Ni uno solo. Ninguno que diga yo soy bueno. Yo sé quién es Dios. Yo conozco a Dios. Ninguno. Mentiroso el que dice eso. La palabra de Dios lo dice. Mentiroso el que dice. Solo uno fue digno. Solo Jesucristo. Es por eso que esa obra grandiosa Dios la aceptó. Esa obra fue incienso aromático que llegó a las narices de Dios. Y dijo, buen trabajo, mi siervo fiel. Bien, buen trabajo, Jesucristo. Y Él no ve a nosotros porque nosotros tenemos todavía residuos de pecado. Él ve a Jesucristo en cada uno de nosotros. Él ve a Jesucristo en nuestros corazones. Él ve al Espíritu Santo en cada uno de nosotros morando. Así es que debemos arrepentirnos de juzgar. Debemos arrepentirnos de todo lo malo. Debemos hacer la obra que cada uno de ustedes hizo. Aceptar a Jesucristo. El pecado más grande directo que nos lleva al infierno es no aceptar a Jesucristo. No aceptar a Jesucristo es una condenación total para irse al infierno. Muchos dirán, no, Jesucristo dijo, Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesucristo fue el único que dijo eso. Nadie más se atrevió, ninguno se atrevió a decir eso, porque Él era el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él es el Hijo de Dios. Así es que mis hermanos, meditemos que solo Jesucristo es la verdad. Nadie llega al Padre sino por Él. Dejemos todo a un lado, no hay ningún puente más que Jesucristo. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay más. Yo sé que muchos tienen otras formas de pensar, pero la Biblia, la palabra de Dios lo dice así. El único camino. Espero, mis hermanos, que haya sido palabra no que les haya gustado, que les haya confrontado, que les haya retorcido por dentro, que algo haya hecho en su interior, que hayan dicho, sí, Jesucristo pagó por mí. Y lo atesoren y no lo tomen como alguna fábula más que el mundo les ofrece, sino como la verdad absoluta de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es nuestro Dios encarnado, de que Jesucristo es la única salvación, que solo en Él encontraremos esa paz que estamos buscando muchos de nosotros. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Yo sé que ustedes, la mayoría, están esperando un acontecimiento muy especial para Christopher y para Angeli. Un regalo de Dios que ellos lo están atesorando, que es su hija, mi nieta, Catalina, al abuelo. Vamos a despedir a los que nos miran por el internet. Pido que me ayuden mis amados hermanos a orar y a despedir. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Aquí reunidos, Dios, en el amor de Cristo, para alabarte, glorificarte y darte gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos reunidos aquí. Por cada uno de aquellos que aceptó el llamado, el glorioso llamado tuyo, Dios. Te damos gracias también por los que van a escuchar y oír, Señor, tu palabra.
y van a aceptarte, Dios, así como lo hicimos nosotros. Que tu misericordia, Señor, los cobije, que tu gracia los llene, Señor. Y por aquellos, Señor, que dicen no creer en ti, que no quieren saber nada de ti, Señor. Yo fui uno de ellos, Señor. Pero te doy gracias porque llegaste en el momento oportuno, Señor. Cuando más te necesitaba, Señor, tú viniste en mi ayuda, Dios. Y así, Dios, de esa misma manera, te pido por el necesitado, Dios. Por aquel que no encuentra paz. Por aquel que está sumido en sus delitos y pecados. Por aquel que está en esa cárcel del pecado, Dios. Que lo ayudes. Que te reconozca. Que escuche tu voz. Porque tú dijiste, mis ovejas escuchan mi voz. Y ellos me siguen. Dios, que escuchen tu voz. Esa voz gloriosa y majestuosa que cambia vidas, que transforma corazones, que cambia mentes y que da una nueva vida y que de ahí, desde ese momento, empiece una nueva vida en Cristo Jesús. Y este pueblo agradecido dice amén, amén y amén.